Bueno, estamos aquí con Agostino Abate, familia paisa, pues digo yo. ¿Paisa? Pues claro, imagine 8 hermanos. Oiga, ¿cómo así que en un pueblito por allá de Italia, o en Italia son así también? En Italia en esa época eran como paisas, sí. Bueno, 8 hermanos, el penúltimo de los hermanos, ¿no? Sí, sí. Ese pueblito donde usted nació y donde usted vivió la infancia es como muy pequeño. Hay que pensar que en Italia en Colombia hay 1.100 municipios, en Italia hay 8.000, siendo en la tercera parte, porque todos esos pueblitos se iban creando con la dominación romana y el municipio famoso. Entonces el pueblito mío tuvo lo máximo 1.200 habitantes. No más. En este momento tiene unos 700 habitantes. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó a los demás? ¿Qué les ocurrió? Y se fueron para la ciudad, dejaron el campo. Y imagínense que hay pueblos de 150 habitantes, 200 habitantes que tienen su alcalde, el consejo. Es decir, llega la visión política hasta estos pequeños pueblitos. Pero al fin, ¿cómo se llama su pueblo? Porque usted siempre dice, queda cerca, está cerquita Milán, no sé. Se llama Castel Bollione, por el castillo que ahora ya no existe y por un río que se llama Bollione. Entonces la unión entre los dos, Castel Bollione, es el nombre de este pueblo. ¿De allá salió su familia o todavía tiene familia allá? Algunos viven en Turín, en la ciudad. La mayor parte vive en esta aldea. ¿En la primaria dónde la hizo? La hice en este pueblito, en Castel Bollione, los primeros 5 años. Sí. ¿Y luego el bachillerato? Y luego el bachillerato lo hizo en un seminario menor en Aquiterme, que es una ciudad. Pero en el seminario menor usted era aficionado al ciclismo. Pues... Usted quería ser ciclista. Toda mi vida tenía ese deseo de ser ciclista y de hecho yo apenas podía estaba sentado en una bicicleta para moverme en todas partes. ¿Pero usted quería ser ciclista porque veía el Giro de Italia o porque tenía a Baldini como su héroe, sí, su favorito? No, entre otras cosas, era una de las categorías de deportistas con los futbolistas de siempre que más ganaban. Entonces uno decía, pues... era por el dinero. El interés a ser ciclista, pero el interés también porque ya en esa época ya eran los ciclistas, ya eran personas que tenían buenas ganancias. Y reconocidos en prensa, en radio, en televisión. Exacto. Entonces, sí. Baldini, después Gimondi, después decir, todos los grandes siempre me han gustado. Pero en esa época, cuando yo tenía 10 años, Baldini fue campeón del mundo de velocidad. Bueno, ¿y cómo le nació la vocación por el sacerdocio y dejó el ciclismo? Pues mire, yo en esa escuelita de Castel Bollione había una profesora que cada tanto preguntaba a sus alumnos, ¿ustedes cuando serán grandes, qué quieren hacer en la vida? Y yo siempre decía, ciclista. Pero también me gustaba la actitud social que tenía el párroco de la época, que prácticamente cambió el rostro a ese pueblo, todo el entorno, con sus obras sociales. Entonces yo decía, ciclista o sacerdote. Y la profesora, la maestra, que era muy católica, me decía, ¿cómo es posible que usted ponga el uno y el otro? El uno es mucho más grande, el sacerdote, el ciclista es otra cosa. Y yo siempre le contestaba, pero pues a mí me gusta mucho el ciclismo y estoy mirando de las dos vocaciones, la deportiva o la sacerdotal. Sí. Pero las podía combinar. En esa época no. No se podía combinar. Pero ahora sí, pero en esa época, es decir, cuando uno ya quería ser sacerdote, entonces ya uno entraba en seminario, ya, es decir, había cláusulas completamente distintas de las actuales. ¿Qué dijo su familia cuando Agostino dijo me voy al seminario? Ellos adentro, mis padres estaban contentos,
pero al mismo tiempo pensaban que era simplemente un deseo de un tiempo que después volvería otra vez a pensar en mi ciclismo. Entonces ellos no dijeron nada, simplemente lo que se tenía que hacer, llevarme al seminario, pues, pero sin ningún tipo de convicción, porque también era la primera vez en la familia que había alguien que escogía ese tipo de vida. 4 hermanas, 3 hermanos. No, 4 y 4. Por eso. Sí, sí. Sí. Hay que hacer el cálculo. 4 hermanas, 3 hermanos. Sí. Y ustedes son 8. 8. Agostino, no me las engañe. matemáticas. Las matemáticas. Las 4 hermanas, ¿qué hacen? Las 4 hermanas, todas están casadas y viven cada una en su propia finca con la familia. ¿Los 3 hermanos, algún sacerdote? No, fue la única excepción que hubo en toda mi familia y mis parientes, nunca hubo una ¿Usted casó a sus hermanas en algún momento, no? No, yo casé a sobrinos, pero hermanos. Casó sobrinos y también los bautizó y todo. Sí, cuando estoy por allá. Y ahora son 45 años de sacerdocio y 40 de vivir en Colombia. Llega a Colombia gracias a Libardo Ramírez Gómez, Sí. obispo de Armenia. Sí. Es que yo estaba estudiando en la Universidad de Roma, la Lateranense, cuando pasaron del Vaticano, de la Academia Diplomática. Entonces, a 10 nos dijeron, ustedes el próximo año pueden inscribirse a la Academia Diplomática del Vaticano. Y yo enseguida dije que no. Es decir, nunca he pensado. Además, te voy a contar una cosa. El día de mi primera misa, los almuerzos, cuando hay una primera comunión, un matrimonio, una ordenación, en un restaurante pueden durar de la 1 hasta las 7 de la noche, porque se encuentran todos los parientes, hablan, toman su vinito. Entonces, yo a las 3 de la tarde tenía un campeonato de fútbol en Castelbollione y el restaurante estaba como media hora. Yo a las 2:30 dejé el almuerzo, todos mis parientes, me escapé, fui a hacer el partido y volví después a las 5, todavía estaban allá en el almuerzo y claro, yo les decía a algunos, miren, no piensen que me escapé, tengo un partido, ya vuelvo. Entonces cuando me dijeron de la diplomacia del Vaticano, estudiar, primera cosa, nunca fueron mis amores esos ambientes eclesiásticos de carrera, etc. Y segundo, yo me vi enseguida como tu puesto será una oficina durante toda la vida. Y con ese espíritu sí, de haber vivido también en la infancia, siempre en un cierto tipo pues, de libertad de moverme, etc. Y pensarme en una institución, dije que no. Y mis 9 compañeros actualmente son obispos, arzobispos en varias partes del mundo. Y yo me dije, no me sentí. Y continué estudiando en la universidad cuando al poco tiempo pasó Monseñor Libardo Ramírez. Pero un momentico, porque usted dijo que iba para un partido de fútbol. Sí. Iba a jugar, iba a ver, y ¿era el aguatero? ¿Qué era? No, yo siempre jugué fútbol en mi vida, hasta ahora todavía. ¿Siempre jugó fútbol? Sí, siempre jugué fútbol. ¿Y el deportista que más admiraba cuál era? El futbolista. El futbolista, pues, porque era de mi equipo, después el Juventus nos lo robó, era Baggio. Baggio era el futbolista ideal mío, y anteriormente había otro que se llama Antonioni. También. También. Esos eran mis... Entonces el Milan es su equipo favorito. No. Tampoco. El Fiorentina. El Fiorentina. Glorioso Fiorentina de Florencia. Glorioso, pues no tan glorioso. Si decimos el glorioso Quindieri, podemos decir el No, glorioso. es distinto. Es distinto. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el obispo de Armenia? Libardo Ramírez Gómez. El obispo de Armenia,
A un cierto punto, él vendió el seminario para la universidad y dijo que iba a construir una casita para él, la casa episcopal. Entonces, en esa época le hicieron mucha contestación, porque de una casita se quedó una casa muy grande. Dice que no soportaba más, Armenia era como un pueblo, todo lo que decían de su construcción. Entonces pidió licencia al nuncio para ir a hacer un curso de 3 meses en Roma y cayó en la misma universidad haciendo un curso de Derecho Canónico. Allí nos conocimos y allí me invitó a venir a Colombia durante 3 años. Entonces... ¿Usted qué dijo? Yo le dije, mañana le contesto. De decirlo. Sí, porque yo después fui donde amigos y dije, mire, yo renuncié a ir a la Academia Diplomática, ahora mi obispo de Aquiterme me va a llamar, ya me había dicho el encargo, pero llega este obispo de Colombia, ¿qué hago yo? Entonces me recuerdo siempre la frase que me dice, Dios pasa una vez, una segunda, pero una tercera no pasa más, váyase. Pero usted se puso a revisar dónde era Colombia, qué era Colombia, cómo estaba. No. De Colombia lo único que se sabía, es decir, se dio a conocer en el 68 con la visita de Pablo VI. Entonces, prácticamente la novedad. Y en seminario yo siempre seguí los pasos de Camilo Torres Restrepo. Tanto que el grupo misionero que pertenecía al seminario en Aquiterme era Camilo Torres. Bueno, llegó a Colombia y lo mandó para Pijao. ¿Por qué a Pijao? Y es decir, él trajo un sacerdote de allá y después dice, si yo lo pongo en alguna parroquia importante por aquí en Armenia, tenía como miedo que los colegas míos dijeran, mire, este llega, entonces Pijao. Lo mandó a Pijao. Y yo estuve allá 3 años. Estuve allá 3 años, sí. Ahora volvemos aquí al calor de un café con Agostino Abate, sacerdote que tiene 40 años de vivir en Colombia y 45 de su ordenación. Ya regresamos, vamos a unos pequeños comerciales. Desde pelado se veía que este chino era un berraquito. Imagínese que cuando la mula se le cansaba, él cargaba los costales y la mula y arrancaba arriado. Una vez encalló una ballena en la playa y él solito la devolvió al mar. Le tenía un miedo que cuando escuchaba el nombre de él salía corriendo el ratón. Lástima que un día, arreglando una conexión, tocó un cable de energía y hasta ahí llegó. Una desgracia. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Grupo EPM. Por ti, estamos ahí. Inscripciones para las metodologías presencial, virtual y distancia. Tienes hasta el 5 de junio para convertirte en un iquindiano, una experiencia que será para toda la vida. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de educación superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. 3 años en Pijao, luego pasó a... Luego pasé en la finca, en la Milagrosa. Quiero decir, en Pijao, una cosa interesante, donde aprendí español. Es decir... Con los vecinos. A los 6 meses era profesor de francés y de filosofía en un colegio. No sé si ellos entendían, pero yo a clase. ¿En el colegio de las hermanas? Hermanas, Santa Teresita. Y me recuerdo unos hechos, un día salí de la casa cural en pantaloneta, porque yo estaba en un equipo de los administrativos de la alcaldía, y unas señoras, mire, el cura Gamín que juega fútbol. Y otra vez llegaron unos niños y me dice, a un señor le hicieron el corte de franela. Y yo me recuerdo y me dije, ¿qué tiene que ver eso? Me parece tan normal. No sabía que era un corte, ¿Qué era el corte de franela? Corte de franela, sí, cositas. La época de la violencia. Sí. Luego pasó a la Milagrosa, que... En esa época era una finca
Para ir a la Milagrosa había que pasar de los Quindos, porque no había, frente a Rufino Sur era una finca, y allá se construyó la diócesis, construyó el barrio de la Milagrosa, y yo construí la iglesia, la Casa Cuatro. Mucha gente agradecida por eso. Estuve 5 años en la Milagrosa. Luego Montenegro. Y luego, una cosa, yo estaba en carro un día, tocó el obispo Roberto López, tocó los vidrios, yo bajé el carro y me dice, tenga esto. Y me fui a la casa y leí, usted es párroco de San José de Montenegro. Entonces pasé de la Milagrosa a Montenegro. Después, estando en Montenegro, el mismo obispo me da un documento que me dice, usted va a ser capellán de la Universidad del Quindío. Yo, con un decreto, digo, la universidad es pública, ¿yo qué hago con ese decreto? Lo guardé. Pero tenía, pues, como el deseo que el obispo que fuera a la universidad. Entonces salió de Bienestar una psicóloga de Calarcá, Liliana Salgado. Y entonces la directora de Bienestar me dice, mira, si quieres vienes a trabajar aquí. Y hice el primer contrato de 3 meses con la Universidad del Quindío como psicoorientador. Pero también era párroco de Montenegro, viajaba todos los días. Y después ya la cosa se creció, entonces yo dejé la parroquia de Montenegro Centro y me pasé y fundé otra parroquia a la periferia de Montenegro, que era Soledad. Pero resulta que en la Universidad del Quindío usted empezó a ver que los muchachos lo querían mucho, que la gente necesitaba muchas cosas también. Primero sucedió esto. No sé si tú te recuerdas, hubo la inauguración del Coliseo de la universidad. Entonces yo era poco tiempo que estaba en la universidad y cuando hubo la inauguración me dijeron que la bendición. Entonces yo me recuerdo, me puse una chaqueta roja, ¿sí? Y fuimos al Coliseo y el rector de la época comenzó un discurso y los muchachos no lo dejaron hablar, le gritaron todo el tiempo. Terminó y dicen, ahora el gobernador, palabras del gobernador, y el gobernador dice, yo no hablo. Después tocaba después a mí la bendición, dice, ahora la bendición por parte del padre Agostino Abate. Y yo pensaba que allí me caía el Coliseo encima. Cuando todos los muchachos se pusieron de pie, escucharon en silencio la oración que yo hice, terminé, un aplauso, se sentaron y continuaron silbando. Entonces yo me di cuenta en ese momento que había entrado bien en el medio de los estudiantes y siendo la universidad son los estudiantes, dice, no me interesa lo que puedan pensar los demás. Entonces, cuando yo vi esa actitud de los estudiantes, en esa época, ahora son todos profesionales, se creó un movimiento estudiantil, se llamaba Nueva Juventud Universitaria. ¿Ahí empezó Fundación 2000? No, Fundación 2000 vino mucho más tarde, pero empezó el restaurante estudiantil y las residencias, porque a un cierto punto, también viendo la situación de los estudiantes al mediodía, y también un grupo de estudiantes de trabajo social me dijo, pues aquí en esta casa hay una cocina grande, ¿por qué no nos permite que nosotros podamos cocinar? Entonces durante un semestre, por turno, uno de ellos no iba a clase y se quedaba y preparaba almuerzo. El segundo semestre eran 17. El segundo semestre tuvimos que contratar un estudiante nocturno de Buenaventura que cocinaba para que todos fueran a clase. Luego continuó creciendo la gente, tuvimos que ya contratar personal, pero afuera de la universidad como algo nuestro, mío, ni siquiera existía la parroquia, ya existía el restaurante estudiantil. Sí, pero resulta, Agostino, que usted, viendo toda esta situación de los jóvenes
que estudiaban en la universidad se dio cuenta que había muchachos que no desayunaban, no almorzaban o comían, muchachos que no tenían para el pasaje y muchachos que no tenían dónde dormir. Exacto. Usted fue alquilando casas, unas para niñas, Sí. otras para muchachos. Sí. Y el restaurante ya se llegó afuera de la universidad. Hasta 2003 hubo restaurante con 250 estudiantes. Actualmente debe haber más de 800 estudiantes recibiendo los beneficios de Fundación 2000. Sí, en este momento son 858. ¿Esto que se hace en la Universidad del Quindío está replicado en otras universidades? Está la Nacional de Bogotá y la Universidad de Cauca. La Universidad del Cauca en Popayán. Exacto. Están replicando lo que ustedes hacen. Exacto, sí. ¿De dónde salió lo de los niños pequeñitos? ¿Que se llama cómo? Fundación Huahuacuna. Huahuacuna. Exacto. Huahua en quechua quiere decir niño, y cuando uno lo hace al plural le añade cuna. Huahuacuna, niños. ¿Y por qué salió eso? ¿Por qué apareció? Porque cuando yo viajaba a Italia y siempre me ofrecían becas o padrinamiento para niños, y yo estaba en la universidad y decía, si ustedes me dan becas para estudiantes, las recibo. Y de hecho todavía tengo y siempre he tenido. Pero becas para niños yo no es la tarea mía, y por lo tanto varias veces no recibí ningún tipo de dinero. Hasta cuando un día yo iba en carro hacia Pereira, cuando conté eso, ay mire, otra vez me quiere mandar plata para Perocho. Y tenía 3 estudiantes que ahora son profesionales, y me dijeron, si usted no lo puede hacer, nosotros lo hacemos. Y cuando yo dije, bueno, mándeme la lista de las familias que quieren ayudar, nosotros le mandamos la lista de los niños, y allí nació la Fundación Huahuacuna. Esos niños en este momento son de todos los barrios alrededor del terminal de transporte y de Córdoba. Barrios del sur de Armenia. Del sur de Armenia. Esos niños permanecen en su casa, pero tienen todo tipo de seguimiento desde el punto de vista psicológico, de los pasajes, si acaso no tienen el dinero para el almuerzo. Es decir, hay un seguimiento con ese dinero de Italia, y también ahora hay algunos de Colombia, para que ese niño vaya. Bueno, y ahora viene la otra, una fundación para ancianos. Eso fue más curioso porque un día yo estaba en una finca. Cuando ya me despedí para venir, un señor me dijo, ¿me puedes llevar hasta Armenia? Y pues digo, pues claro, con mucho gusto. ¿Y dónde vive usted? No, yo no voy a mi casa, voy a un lugar de ancianos que está en el barrio Granada. Y en el viaje me contó la historia, me dice, mire, había un fraile en Armenia que tenía un hogar de paso, y antes se murió, y antes de morir dijo esto, mire, si yo me presento frente a Dios y me dice, ¿qué hiciste? Y el fraile decía, Fray Alberto, no sé si lo conocía, decía, pues yo he celebrado mucha Eucaristía, y dice, y Dios me dirá, ¿eso para qué? Porque usted tenía que hacer, o yo prediqué mucho, pues eso es tu deber, o yo no sé qué. Y al final le dijo, y los únicos que tengo de obras buenas para presentar a Dios son esos viejitos. Si ellos se quedan sin nada, entonces yo no tengo nada en mis manos. Entonces yo le dije al Señor que me encargue, mire, ya tenemos una fundación para niños, una para jóvenes, pues una más para adultos mayores, no hay problema. A mí me da la impresión de que la paz significa servicio. Para usted, ¿qué es la paz? Pues la paz para mí no es, hasta ahora no hay paz, porque la entrega de armas no es paz. La paz llega cuando ya las personas ya maduras y conscientes deciden de perdonar y dejarse perdonar. Es decir, hasta cuando no exista el perdón recíproco,
no puede existir la paz. Agostino, mil gracias por haber estado con nosotros al calor de un café y que los televidentes lo han conocido un poco más. Muchas gracias, Manuel. Fue interesante y nos reímos de buen gusto. Y tiene 4 hermanas y 3 hermanos. Pues si la matemática está bien.